A Mateo le enseñaron desde niño una sola regla, una que se le grabó a fuego en la piel y en el alma: aguantar. Si algo dolía, te callabas. Si estabas cansado hasta los huesos, seguías caminando. Si algo te molestaba o te hería, no decías ni una palabra. Era la ley no escrita del lugar donde creció. Una ley que todos parecían entender, sin necesidad de explicarla. En el campo, esa capacidad de aguantar era una medalla de honor. El que no se quejaba era considerado fuerte. El que resistía sin importar el peso era alguien que valía. Y Mateo, como cualquier niño, quería valer. Quería ser visto, respetado. Así que aprendió la lección a la perfección. Se convirtió en el maestro del silencio, el artesano del aguante. Mientras otros niños lloraban por un raspón o se quejaban del calor, Mateo apretaba la mandíbula y seguía. Era su forma de demostrar su valor, de ganarse un lugar en ese mundo de hombres. A medida que crecía, esa habilidad se convirtió en su segunda naturaleza. Mientras sus amigos o compañeros se permitían parar, tomar un respiro, admitir que algo era demasiado, él no. Él apretaba los dientes y avanzaba. Se convenció a sí mismo de que así era como se construía la vida, que así es como se era un hombre de verdad. Pensaba que la vulnerabilidad era una debilidad, una falla en el carácter. Su orgullo se alimentaba de cada carga que soportaba sin una mueca, de cada herida que ocultaba bajo una capa de indiferencia. Con los años, esa fama de incansable empezó a precederle. La gente hablaba de él con una mezcla de admiración y conveniencia. Ese Mateo nunca se rinde, decían. A él le puedes cargar lo que sea, siempre puede, con todo. Y Mateo, en lugar de cuestionarlo, aceptaba. Siempre estaba dispuesto. Cada nueva responsabilidad, cada favor imposible, cada carga extra, cada sí era una reafirmación de su identidad. La identidad del hombre que todo lo soporta. El problema fue que, poco a poco, esa identidad se comió al verdadero Mateo. Dejó de preguntarse ¿qué quería él? ¿Qué le gustaba? ¿Qué soñaba? Esas preguntas se volvieron un lujo que no podía permitirse. Su vida se convirtió en una lista de tareas por cumplir en el trabajo, las responsabilidades familiares, las expectativas de los demás. Su propio deseo quedó enterrado bajo capas y capas de deber. Se movía en piloto automático, cumpliendo el guión que otros habían escrito para él, y que él mismo había terminado por aceptar como propio. La resistencia había dejado de ser una estrategia para convertirse en su única forma de ser. Desde fuera, la vida de Mateo parecía perfecta, ordenada. Tenía un trabajo estable, el respeto de la comunidad, una rutina predecible que le daba una falsa sensación de seguridad. Era el pilar en el que todos se apoyaban. Tenía todo lo que se suponía que un hombre debía desear. Sin embargo, en la quietud de la noche, cuando el ruido del día se apagaba, sentía que algo no encajaba. Una pieza del rompecabezas de su vida estaba fundamentalmente fuera de lugar, pero no sabía cuál era, ni cómo buscarla. El cansancio que sentía no era físico. Podía trabajar de sol a sol, y su cuerpo respondía. Era un agotamiento interno, profundo, como un eco en un pozo vacío, una sensación constante de estar flotando, de ser un espectador de su propia vida, de estar a kilómetros de distancia de sí mismo. Se miraba al espejo y veía a un extraño cumpliendo un papel, un actor que ya había olvidado quién era antes de subir al escenario. Y entonces, un día cualquiera, ocurrió algo que lo sacudió. No fue un gran drama, ni una tragedia. Fue algo pequeño, casi insignificante. Un compañero de trabajo, al verlo con la mirada perdida, le preguntó algo simple. Una pregunta que le hacían todos los días, pero que nunca había escuchado de verdad. ¿Estás bien? A Mateo abrió la boca para dar la respuesta automática. Él sí. Todo en orden. De siempre. Pero las palabras no salieron. Se quedó en silencio. Un silencio que se estiró por segundos, que parecieron horas. Y en ese silencio se dio cuenta de la verdad. No sabía qué responder. Esa simple pregunta
Abrió una grieta en la armadura que había construido durante décadas. Se dio cuenta, con un pánico helado, de que no sabía nombrar lo que sentía. Tristeza, vacío, frustración. No tenía las palabras. Nunca había practicado ese lenguaje. Aguantar le había enseñado a sobrevivir, a resistir tormentas, pero no le había enseñado a vivir. Se había convertido en un experto en soportar el dolor, pero en un analfabeto de sus propias emociones. La idea de cambiar, de hacer algo diferente, comenzó a rondarle la cabeza. La idea de decir basta, de decir no puedo más. Y sintió un miedo terrible, un miedo paralizante, porque si dejaba de aguantar, si dejaba de ser el pilar fuerte e inquebrantable, ¿qué quedaría de él? ¿Quién era Mateo si no era el hombre que todo lo soporta? Su identidad entera estaba atada a esa capacidad de resistencia. Soltarla se sentía como saltar a un abismo, pero el dolor de seguir igual era ya más grande que el miedo a cambiar. Y así llegó su primer acto de verdadera valentía. No fue un grito de rabia, no fue una renuncia dramática, ni una huida. Fue algo mucho más pequeño y a la vez mucho más poderoso. Un día, frente a una nueva tarea imposible que le querían asignar, miró a la persona a los ojos y dijo con una voz tranquila, pero firme: lo siento, pero esto ya no puedo hacerlo así. Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos no entendieron. ¿Cómo que no puedes? Siempre has podido. Otros se sintieron incómodos, como si su negativa fuera un ataque personal. Su cambio rompía el equilibrio al que estaban acostumbrados. Pero unos pocos, muy pocos, lo miraron con un nuevo tipo de respeto. Y Mateo entendió algo clave. No todo el mundo soporta que cambies, especialmente si tu cambio les obliga a ellos a moverse. A partir de ahí, empezó despacio, como quien aprende a caminar de nuevo. Empezó a escucharse, a reconocer la señal del cansancio en su cuerpo, no como una debilidad, sino como una información valiosa, a poner límites, a decir no sin sentirse culpable, a permitirse descansar sin sentir que estaba fallando, a incomodar a otros cuando era necesario para proteger su propio bienestar. Cada pequeño paso era una victoria. Fue un proceso de redefinición. Descubrió que la verdadera fuerza no estaba en aguantarlo todo sin chistar. La verdadera fuerza residía en su capacidad para elegir. Elegir qué batallas valía la pena luchar y cuáles no. Elegir a qué dedicar su energía y a qué decirle que no. Elegir qué cargas eran suyas y cuáles pertenecían a otros. La fuerza era saber cuándo seguir, pero también, y más importante, saber cuándo parar. Aguantar te puede salvar en una emergencia, te puede ayudar a superar un mal día, pero vivir de verdad, requiere mucho más que eso. Requiere escucharse, conocerse, respetarse, porque resistir sin un propósito, aguantar hasta el punto de desconectarte de ti mismo, no es fortaleza. Es una forma lenta y silenciosa de perderte en el camino. Es sobrevivir, sí, pero nunca llegar a vivir de verdad. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, compártela y suscríbete para más relatos que nos invitan a pensar. Nos vemos en el próximo video.